¿Cómo te sentirías si te digo que con una controladora puedes tocar 3 de los principales softwares para DJs? Estaría súper bien, ¿verdad? Ya que solamente tendrías que hacer una inversión y podrías tocar con 3 softwares y no nada más con uno. Pues bueno, el día de hoy en esta clase te voy a enseñar por qué la DDJ400 funciona para Virtual DJ, para Traktor y para Rekordbox. Además de que funciona con otros programas y los puedes utilizar con una tablet o con un celular. Así es que empezamos. Estamos aquí en DJG, yo soy Alex Pimentel. Perfecto, DJs, les decía, es muy importante conocer todos estos trucos, ya que si necesitas invertir en un equipo, pues bueno, que te funcionen en varios softwares. Y es muy importante saber que la DDJ400 es este software que yo siempre he recomendado. No soy Pioneer DJ, no me patrocina, pero si me estás viendo, Pioneer, échame una llamada. Entonces, simplemente lo puedo decir que es el mejor porque me ha funcionado, porque sé que es de buena calidad, porque a los lugares donde me han invitado a tocar, que me dicen, no lleves tu equipo, Alex, nosotros tenemos el equipo, simplemente llego y es Pioneer. Entonces es más fácil para mí simplemente llevar mi USB y ya, o a lo mejor mi disco duro, ya con eso la puedo armar y puedo tocar en la noche. Entonces les voy a enseñar cómo. Con la DDJ400 la tengo aquí, podemos empezar a utilizar Virtual DJ, así que vámonos a la computadora. Ya una vez estando aquí en la computadora, vemos que nos aparece al momento de que conectamos el controlador, nos dice New Device Detected. Esto significa que ha detectado un dispositivo nuevo. Esto no va a suceder nada más con la controladora DDJ400, va a suceder con todas las controladoras que conectemos. Ahora, esta es la última versión de Virtual DJ. Entonces, ¿qué va a hacer o qué hizo Virtual DJ? Pues bueno, es algo muy sencillo. Simplemente agarró todos los controladores habidos y por haber, o por lo menos los más populares, y los metió a su sistema para que pudieras tocar y que tú simplemente le dijeras por dónde quiere que salga el audio. Entonces aquí nos dice por la computadora o por la controladora. Yo le voy a dar por la computadora. Aquí nos da 4 diferentes tipos de ecualizadores. Ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Da igual. Y lo que vamos a ver, por ejemplo, más adelante es por qué los controladores siempre nos van a preguntar hacia dónde sacamos el audio, ya que muchas de las personas que me he dado cuenta, me dicen, es que no sale mi audio. En realidad siempre tenemos que enviarle hacia dónde queremos direccionar nuestro audio, así como hacia dónde, en este caso que la computadora nos preguntó, vamos a utilizar este software, o a lo mejor tenemos otro controlador conectado, primero le tenemos que decir de dónde va a salir y para dónde. Entonces es muy importante que lo veamos de esa manera. Ahora, como vemos en la computadora, pues ya tenemos nuestro programa funcionando, porque yo subo el fader, como lo vemos aquí en la toma águila, subo el fader y en la computadora pues se sube. Muevo el crossfader y se sube. Le pongo play y se sube. Ahora voy a utilizar el loop. Simplemente, miren, así de sencillo, es súper fácil. Este tipo de controlador es, yo digo que uno de los más buenos para empezar, ya que vamos a empezar a dividir entre un software que sí te puede ayudar mucho y un software o un controlador que de plano jamás lo vas a volver a ver en tu vida. Me he encontrado con muchos modelos que en realidad te das cuenta cuando nunca lo habías visto y dices, ¿cuál es? ¿No? Y me ha pasado que de repente me dicen, oye Alex, ¿tienes el mapper de tal modelo? Y te digo, ¿de cuál? No, pues es ya me lo enseñan o me dan el modelo y jamás lo había visto. ¿Qué va a pasar? Vas a tener muchos problemas, vas a encontrar que a lo mejor nadie tiene este controlador y para que resuelvan tus problemas va a estar en chino, o sea, va a estar complicado que alguien más tenga este controlador. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos con el controlador más popular y uno de los que puedes utilizar con más programas? Vas a encontrar más personas que tengan este controlador, que hayan sufrido algún tipo de evento que no es muy bueno saber, que a lo mejor, oye, cómo funciona tal cosa, y a lo mejor tu amigo tiene el mismo controlador y te dice, pues mira, lo puedes hacer de tal manera. Y si no es un amigo, te metes a internet y va a haber millones de personas que hayan utilizado este mismo controlador. Entonces, como lo vemos acá desde arriba, pues podemos controlar muchas de las cosas. Porque Virtual DJ le funcionó muy bien esto y es muy inteligente al hacer todo esto, ya que
ya que te puede ayudar y le va a ayudar a él a que más personas utilicen su programa. Por eso es muy bueno Virtual DJ, es como muy bondadoso, te va a dar todo y te lo va a poner aquí para que tú lo utilices. Ahora, la DDJ400 es de esta manera, va a ser lo mismo, o sea, vas a poder tocar con su programa nativo que es Rekordbox, y por supuesto también, si sabes mapear vas a poderlo ocupar con Traktor. Si tienes tu teléfono o tu tablet lo puedes utilizar con DJ Pro. Y por supuesto con Virtual DJ, como lo vemos ahorita, pues funciona perfectamente, ¿no? Se pueden marcar los cues, se pueden hacer los loops, se puede hacer el beat jump, se pueden hacer muchas cosas. Y por supuesto si tienes samples, pues bueno, los puedes grabar. El pitch, o sea, todo te va a funcionar perfectamente como si fuera tu programa nativo, aunque no lo es. Y es muy importante que conozcamos, pues bueno, que esta controladora siempre va a funcionar, o bueno, en este caso con el último software de Virtual DJ. Si tienes uno anterior, te va a pedir que lo mapees, o muchas de las veces te aparece en device, que es el dispositivo, que encuentres el mapeo. Si lo tiene tu Virtual DJ, adelante, lo puedes empezar a utilizar. Si no, muchas de las veces no te aparece este modelo. Si no lo tienes, yo te recomiendo que busques la última versión de Virtual DJ y lo vas a poder utilizar. Siempre les he dicho, no se queden con Virtual DJ, sí utilícenlo, pero no se estanquen, siempre vayan a conocer más. Si les gusta la música electrónica, aprendan Traktor. Si les gusta hip hop, pues aprendan Serato. Y también si les gusta, por ejemplo, el formato abierto, pues pueden utilizar Virtual DJ, y yo les recomiendo totalmente Rekordbox. Entonces, podemos ver lo que funciona perfectamente, y este es el primer software de los 3 que les voy a mencionar. Son 4, en realidad los principales son 5, pero Serato vamos a ver también que no aplica para este controlador. Entonces continuamos con el siguiente software.